Un Airbus A330 de la compañía Cathay Pacific sobrevuela el mar del sur de China. De repente, sus pasajeros escuchan un mensaje por megafonía. Señoras y señores, les habla el capitán. Estamos enfrentando problemas técnicos con nuestros motores en estos momentos. Mantengan la calma y permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Esta es la historia del vuelo 780 de Cathay Pacific. 13 de abril de 2010. Aeropuerto Internacional de Juanda, Surabaya, Indonesia. El vuelo 780 de Cathay Pacific se encuentra en la puerta de embarque. Era un día soleado, con poco viento. Se daban las condiciones para que fuese un vuelo tranquilo y sin complicaciones. Los 309 pasajeros y los 13 miembros de la tripulación se preparan para un vuelo con destino a Hong Kong de 5 horas de duración y 3.200 kilómetros. La aeronave seleccionada para realizar este vuelo era un Airbus A330, con 11 años de antigüedad, formando parte de la flota de Cathay Pacific, que contaba con más de 30 aviones de este modelo. Este modelo cuenta con 2 motores Rolls-Royce Trent 700. En ese momento, el A330 destacaba como una opción popular para vuelos de medio a largo alcance, con más de 1.000 unidades en servicio en diferentes partes del mundo en el año 2010. En la cabina de mando de este vuelo los pilotos volaban juntos por segunda vez, ya que habían pilotado otro vuelo la noche anterior. Pasaron la noche en un hotel ubicado en las proximidades del aeropuerto. El capitán Malcolm Waters, de 35 años de edad, acumulaba una experiencia de 12 años de servicio en Cathay Pacific. Su trayectoria incluía más de 7.000 horas de vuelo, de las cuales 2.500 se habían dedicado específicamente a operar el Airbus A330. El primer oficial David Heiho, de 37 años, contaba con una experiencia de vuelo que superaba las 4.000 horas, de las cuales 1.000 fueron en el Airbus A330. Su bagaje incluía una extensa trayectoria en las Fuerzas Aéreas Australianas, donde había prestado servicio durante 11 años, antes de unirse a Cathay Pacific. La aeronave aún contaba con 9.000 kilos de combustible, después de aterrizar en Surabaya la noche anterior. El capitán dio instrucciones para cargar otros 24.000 kilos adicionales de combustible, para el vuelo a Hong Kong. Ingenuamente, los pasajeros y la tripulación desconocían el peligro al que se enfrentarían en las horas siguientes. A las 8:24 hora local, el vuelo 780 despegó de la pista 28 en Surabaya. El primer oficial estaba a cargo de los controles de vuelo, mientras que el capitán asumió la responsabilidad de las comunicaciones por radio. La primera indicación de que algo no iba bien se manifestó durante la fase de ascenso, cuando los pilotos observaron fluctuaciones inusuales en los instrumentos del motor relacionadas con el EPR, ratio de presión del motor número 2, ubicado en el lado derecho del avión. EPR, o ratio de presión del motor, es una medida que evalúa la discrepancia de presión entre la parte frontal y la parte posterior del motor. El EPR se usa como una indicación de la potencia de empuje de los motores, y los instrumentos del piloto mostraban que el motor número 2 estaba experimentando dificultades para mantener la potencia de empuje deseada. Además, el motor número 1, ubicado en el lado izquierdo de la aeronave, también presentaba lecturas inusuales, aunque éstas estaban dentro de un rango más normal en comparación con las fluctuaciones observadas en el motor 2. La primera señal preocupante se produjo poco antes de las 9, cuando la aeronave se encontraba a 39.000 pies. En ese momento, una advertencia en la ECAM, Sistema Electrónico de Monitoreo Centralizado de la aeronave, mostró un fallo en el sistema de control del motor número 2. La ECAM también mostró el mensaje respuesta lenta del motor 2, indicando que el motor número 2 experimentaba un retraso en su capacidad de respuesta a los movimientos de la palanca de empuje. Ante esta situación, el capitán Waters necesitaba aclarar el significado de estas advertencias, por lo que se puso en contacto con el centro de operaciones de Cathay Pacific para obtener asesoramiento técnico. El ingeniero de mantenimiento, al otro lado de la línea, solicitó a los pilotos que movieran las palancas de aceleración para comprobar la respuesta de los motores. Una vez hecho,
notaron que el EPR aún mostraba fluctuaciones. Sin embargo, dado que los demás parámetros del motor estaban dentro de los límites normales, la tripulación decidió proseguir con el vuelo hacia Hong Kong. Aproximadamente una hora después, la advertencia de fallo del sistema de control del motor 2 volvió a aparecer en la ECAM. Los pilotos, en un intento por evitar cambios abruptos en la aceleración, activaron el sistema antihielo del motor para comprobar si esto corregía las lecturas anormales del EPR. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto. Los pilotos establecieron contacto nuevamente con el control de mantenimiento e informaron al técnico que las fluctuaciones en el EPR se habían intensificado. En ese momento, consultaron además si era seguro continuar el vuelo hacia Hong Kong. El ingeniero de control de mantenimiento, en la conversación por radio, planteó la posibilidad de que la inestabilidad en el EPR del motor número 1 pudiera ser consecuencia de la computadora de vuelo, intentando compensar la inestabilidad en el motor número 2. En otras palabras, sugirió que el problema podría residir únicamente en el motor número 2. Recomendó a los pilotos que prosiguieran monitorizando constantemente los parámetros del motor. Además, les informó que la unidad de medición de combustible, encargada de controlar la cantidad de combustible suministrada a los motores, sería reemplazada una vez que llegaran a Hong Kong. El vuelo transcurrió de manera más o menos normal durante las siguientes 2 horas. Para los pilotos, las lecturas del motor eran inusuales, pero no representaban motivo de preocupación inmediata. Esperaban aterrizar en Hong Kong, como de costumbre, y una vez en tierra, el personal de mantenimiento se haría cargo del problema con el motor. A la 1:20 de la tarde, hora de Hong Kong, la aeronave se encontraba aproximadamente a 110 millas del aeropuerto, iniciando su descenso inicial. A partir de ese momento, la situación durante el vuelo comenzaría a empeorar de manera gradual. Mientras el avión descendía a 30.000 pies, el capitán informó haber percibido una ligera explosión, seguida por un olor a ozono ya quemado en la cabina. Inmediatamente después de esos eventos, aparecieron 2 nuevos mensajes en la ECAM. El primero indicaba un error en el sistema de control del motor 1, mientras que el segundo era aún más preocupante, señalando una situación crítica en el motor 2. La segunda advertencia, relacionada con la pérdida crítica del motor, planteaba una situación especialmente desafiante. Los pilotos siguieron el procedimiento estándar para una pérdida del motor y redujeron la potencia del motor 2 al ralentí de vuelo, que es la configuración más baja que permite mantener el motor en funcionamiento. Posteriormente, la ECAM mostró nuevas advertencias para el motor 1, indicando que el motor estaba respondiendo lentamente y recomendando evitar cambios bruscos en el empuje. Estas eran las mismas advertencias que la tripulación había recibido previamente para el motor 2. Para compensar la disminución en la potencia del motor 2, la tripulación ajustó la palanca de aceleración del motor 1 a la configuración denominada MCT, o empuje máximo continuo, según lo establecido en los aviones Airbus. A pesar de esto, el motor número 1 nunca llegó a alcanzar esta potencia, ya que experimentó un ligero aumento desde su nivel anterior y luego volvió a disminuir, estabilizándose alrededor de un 40%. Aún faltaban más de 100 millas para llegar al destino. La tripulación se encontraba ante un problema significativo. Uno de sus motores experimentaba interrupciones y debía operar en la configuración más baja, mientras que el otro funcionaba a una velocidad excesivamente baja. Con una potencia del motor insuficiente, corrían el riesgo de perder velocidad y no ser capaces de mantener la altitud. En este momento, la aeronave se dirigía directamente hacia una colisión inminente con el Mar del Sur de China. El capitán se comunicó con el control de tráfico aéreo de Hong Kong y declaró un pan-pan, que es un aviso que indica una situación seria, a un paso de declarar una emergencia. Los pilotos habían realizado previamente una sesión informativa para planificar una llegada normal a Hong Kong. Sin embargo, debido a la situación actual, tuvieron que modificar rápidamente el plan. Comunicaron lo que se conoce como aproximación con un motor inoperativo, y también explicaron los procedimientos de aproximación frustrada, en caso de que la primera aproximación no fuera exitosa. Estaban deseosos de llegar a tierra antes de que su situación empeorara aún más. Solicitaron al control del tráfico aéreo una ruta más directa, solicitud que les fue concedida, permitiéndoles llegar a la pista de manera más rápida.
El capitán Waters activó el sistema de megafonía y comunicó a los asistentes de vuelo que se prepararan para el aterrizaje. También informó al jefe de la tripulación de cabina, conocido como el gerente de servicios a bordo, sobre los problemas del motor, y luego asumió las funciones del primer oficial como piloto de vuelo, ya que estaban operando con un solo motor. Mientras la aeronave continuaba su descenso, la tripulación recibió la autorización del control de tráfico aéreo para mantener una velocidad elevada, con el objetivo de llegar al aeropuerto lo más pronto posible. Después de repasar todas las listas de comprobación pertinentes, el capitán resumió la situación al primer oficial y le preguntó si se había percatado de algo más que no hubieran considerado. Sin embargo, los pilotos estuvieron de acuerdo en que habían revisado todos los detalles necesarios y que ahora su tarea principal era llevar a cabo el aterrizaje del avión averiado. En este momento, la situación parecía estar bajo control. El avión se encontraba a unas 50 millas de la pista de aterrizaje, y los pilotos habían recibido indicaciones para realizar una aproximación utilizando solo un motor. A la 1:30 de la tarde, la situación del vuelo 780 de Cathay Pacific dio un giro inesperado y considerablemente grave. Los pilotos recibieron una advertencia de que el motor 1, en el que confiaban para aterrizar, había dejado de funcionar, poniéndoles en una situación crítica. El sistema de control indicó a los pilotos que redujeran al mínimo la potencia del averiado motor 1. En ese momento, ambos motores se encontraban en la misma situación. Aunque estaban encendidos, no producían empuje por lo que el avión únicamente planeaba. En la cabina de pasajeros, ajenos a lo que estaba sucediendo en la cabina de mandos, no eran conscientes del peligro al que se enfrentaban. Con ambos motores apagados y el Airbus planeando, dada la distancia a la que aún se encontraban del aeropuerto y el rápido descenso de la aeronave, no conseguirían llegar a Hong Kong. El capitán movió la palanca de aceleración del motor 2, pero no sucedió nada. En un intento por recuperar los motores, realizó el mismo movimiento con la palanca de aceleración del motor 1, pero tampoco hubo ninguna reacción en la aeronave. Los pilotos en ese momento comenzaron a asimilar que tendrían que realizar un amerizaje en el mar del sur de China. En respuesta a la crítica situación, el primer oficial emitió una llamada de socorro al control de tráfico aéreo, comunicando un Mayday. El vuelo 780 de Cathay Pacific informó a la torre de control de que no funcionaba ninguno de los dos motores y solicitó descender más. Mientras intentaban recuperar los motores, la aeronave planeaba sobre el mar del sur de China. La tripulación obtuvo permiso para descender a 3.000 pies y comenzaron a trabajar en la lista de verificación para ocuparse del motor que se había apagado. Para tener alguna posibilidad de aterrizar en Hong Kong, los pilotos necesitaban asegurarse de que al menos uno de sus motores estuviera funcionando. El capitán había desactivado el piloto automático y ahora estaba pilotando la aeronave manualmente. El capitán movió de nuevo las palancas de aceleración de los motores de forma individual. Si lograba poner en funcionamiento al menos uno de los motores, el avión podría llegar a Hong Kong. Preocupados por una posible pérdida de energía eléctrica si la situación empeoraba, los pilotos activaron la unidad de potencia auxiliar, APU. Finalmente, pilotando de forma manual, la aeronave emergió fuera de las nubes, permitiendo a los pilotos obtener una mejor percepción de su ubicación y evaluar la mejor zona para amerizar. Cuando ya lo daban todo por imposible, repentinamente el capitán tuvo una idea. Comenzó a mover la palanca de aceleración del motor 1 lentamente. Asombrosamente, el motor daba señales de vida, y poco a poco, mientras el capitán seguía empujando muy lentamente la palanca, la rotación del motor 1 iba en aumento. El capitán seguía moviendo lentamente la palanca y la rotación iba en aumento. Pasó del 28% al 29%, después al 30% y al 32%, al subir el acelerador muy suavemente. La potencia del motor 1 seguía en aumento, a medida que el capitán seguía empujando lentamente la palanca. La duda en ese momento era si sería capaz de llegar a la máxima potencia. Pero al llegar aproximadamente al 75%, la aeronave comenzó a vibrar y se escuchó un ruido, por lo que el capitán hizo retroceder la palanca, comprobando que por el momento el motor no podía superar el 75% de su potencia. Con el motor número 1 funcionando al 75%,
La aeronave detuvo el descenso y comenzó a recuperar altitud. La situación había dado un giro inesperado, y con el motor número 1 funcionando, al menos parcialmente, podrían llegar a la pista de aterrizaje en Hong Kong. A pesar de todo, la situación seguía siendo desafiante. El capitán se encontraba ante el reto de aterrizar una aeronave con solo un motor en funcionamiento y no podía confiar completamente en su fiabilidad. Además, no tenía certeza de cuánto tiempo seguiría operativo ese único motor. Los pilotos tenían la intención de elevar la aeronave a unos 5.200 pies y después disminuir la potencia para iniciar el descenso, reduciendo altura y velocidad para prepararse para el aterrizaje. A esa altitud, si el motor volvía a fallar, la aeronave podría continuar planeando hasta llegar al aeropuerto. La situación era muy tensa. Solo disponían de una oportunidad para aterrizar el Airbus A330, ya que en caso de cualquier contratiempo, no tendrían la potencia suficiente para realizar un segundo intento de aterrizaje. En ese instante, el capitán del vuelo 780 de Cathay Pacific utiliza el sistema de megafonía para comunicar a los pasajeros sobre los problemas con los motores y les pide que permanezcan sentados con los cinturones abrochados, preparándose para el aterrizaje. Señoras y señores, les habla el capitán. Estamos enfrentando problemas técnicos con nuestros motores en estos momentos. Mantengan la calma y permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Los 309 pasajeros a bordo del Airbus no son conscientes de la gravedad de la situación. Sin embargo, entre ellos existe la preocupación de que en pocos minutos puedan enfrentarse a un posible aterrizaje de emergencia en el mar del sur de China. En la cabina de mandos, el capitán le pide al primer oficial colocar los flaps en la posición 1 y desplegar el tren de aterrizaje. Desde la cabina, ya divisando la pista de aterrizaje en Hong Kong, la torre de control les da la autorización para aterrizar en cualquiera de sus dos pistas paralelas. El aeropuerto de Hong Kong se ubica en una isla al oeste de la ciudad y cuenta con dos pistas de aterrizaje situadas en paralelo. La torre de control autorizó al vuelo 780 de Cathay Pacific a aterrizar en cualquiera de ellas, dada la situación de emergencia, y además, ambas estaban despejadas en ese momento. Previamente, habían introducido los parámetros correctos en la computadora de a bordo para el aterrizaje. La velocidad debería haber disminuido, pero no fue así. De repente, un aviso sonoro interrumpe en la cabina, y en la pantalla de la ECAM se muestra una alerta indicando exceso de velocidad. La situación estaba empeorando de manera significativa. De repente, el capitán se queda perplejo al descubrir la razón detrás del exceso de velocidad. A pesar de haber reducido la velocidad del motor número 1 minutos atrás, de manera inexplicable, este permanece en la posición inicial, operando al 75% de su potencia. A medida que la aeronave se aproximaba al aeropuerto, viajaba a una velocidad superior a la esperada para esta fase de la aproximación. El capitán intentó de nuevo reducir la potencia del motor número 1, moviendo hacia atrás la palanca de aceleración. Sin embargo, el motor no reaccionaba y se mantuvo en una configuración elevada, al 75% de su capacidad. Esta situación presentaba un problema grave. Uno de los motores estaba atascado a una potencia elevada mientras que el otro no funcionaba. La tripulación se vería obligada a intentar un aterrizaje a una velocidad elevada, y además del riesgo de la maniobra, si conseguían tocar tierra, continuaría el riesgo de que pudieran salirse del final de la pista y acabasen en el mar. Para ayudar a reducir la velocidad del avión, la tripulación desplegó los frenos de velocidad, que son una especie de aletas que se extienden desde la parte superior de las alas, interrumpiendo el flujo de aire. A pesar de que la aeronave no estaba disminuyendo su velocidad, la advertencia de exceso de velocidad comenzó a sonar cuando el A330 alcanzó los 244 nudos. Esto indicaba que la aeronave estaba en riesgo de sufrir daños estructurales debido a la alta velocidad con la que se desplazaba.
Cuando el vuelo 780 se encontraba a una distancia de 3 millas de la pista y a una altitud de 1000 pies, la aeronave aún mantenía una velocidad de 230 nudos, casi el doble de la velocidad normal de aproximación final. En ese momento, el sistema de alerta de proximidad al suelo GPWS comenzó a emitir una alarma sonora indicando terreno, mientras la aeronave descendía rápidamente hacia la pista de aterrizaje. El sistema GPWS es una alerta que avisa a los pilotos cuando la aeronave se encuentra en peligro de chocar contra el suelo. Debido al exceso de velocidad, el sistema no reconocía que la aeronave se encontraba en una maniobra de aterrizaje. Terrain. Pull up. La advertencia de exceso de velocidad sonó nuevamente, debido a que la aeronave se desplazaba a una velocidad demasiado elevada. El capitán concentró toda su atención en asegurarse de que el avión tocara el suelo de forma suave para mantener el control mientras se desplazaba por la pista. A las 13:45, el avión aterrizó en la pista, a una velocidad de 230 nudos, equivalente a unos 425 kilómetros por hora, casi el doble de la velocidad estándar para un aterrizaje. Tras un primer contacto, la aeronave rebotó y después descendió de nuevo en la pista. En este segundo impacto contra la pista, el avión rozó el motor izquierdo, haciendo saltar las chispas cuando el metal rozó con el asfalto. En ese momento, los spoilers se desplegaron automáticamente. El capitán activó los inversores, pero únicamente el del motor número 1 funcionó correctamente. En ese momento, pisó fuertemente los frenos, mientras la aeronave continuaba su deslizamiento a lo largo de la pista, agotando a toda velocidad el espacio disponible para detenerse. A pesar de que la pista medía 4 kilómetros de largo, desde la cabina los pilotos podían ver acercarse el final de la misma, mientras la aeronave aún no lograba detenerse completamente. Finalmente, tras un esfuerzo titánico de 2,5 kilómetros para frenar el avión, los pilotos lograron detenerlo a tan solo 309 metros del final de la pista. Increíblemente, todos a bordo sobrevivieron a esta aterradora experiencia. Desafiando todas las expectativas, el vuelo 780 logró aterrizar de manera segura. Sin embargo, aún no estaba completamente fuera de peligro. Los pilotos estaban preocupados de que, debido a la intensa frenada, el calor generado en las ruedas podría representar un riesgo para todos a bordo. Los pilotos observaron la temperatura de los frenos, la cual había llegado a 955 grados, lo cual podría provocar un incendio en cualquier momento. Los bomberos que llegaron al avión informaron que observaban humo y fuego en el tren de aterrizaje, con 5 de las 8 ruedas de aterrizaje reventadas. Ante esta situación, el capitán emitió rápidamente la orden de evacuación. Durante el proceso de evacuación, 57 pasajeros sufrieron lesiones, y de estos, 10 requirieron ser trasladados al hospital. Pero lo más importante es que los 309 pasajeros y 13 tripulantes sobrevivieron a esta terrible experiencia. En reconocimiento a su destacada actuación, el capitán Waters y el primer oficial Hayhoe fueron galardonados con el Premio Polaris de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, la distinción más prestigiosa en la aviación civil. Sin embargo, aún persistía la incógnita sobre qué había originado todo este incidente. ¿Cómo pudo una aeronave moderna como el A330 experimentar un fallo tan catastrófico en sus motores? Las sospechas de los investigadores se dirigieron rápidamente hacia el combustible. Al examinar detenidamente los motores y los tanques de combustible, realizaron un descubrimiento sorprendente. Muchos componentes del motor estaban obstruidos con miles de pequeñas esferas hechas de material polímero superabsorbente, o SAP. Tras analizar las esferas, los investigadores determinaron que solo podían tener un origen: la bomba de combustible en el aeropuerto de Juanda, Surabaya. Debían de proceder de una parte de la bomba de combustible conocida como monitor de filtro, que garantiza que se eliminen las partículas del combustible que sale de los tanques subterráneos. Una parte del monitor de filtro incluye una capa de polímero superabsorbente. Su función principal
es absorber el agua presente en el combustible. Al absorber el agua, este material se hincha y se transforma en una especie de gel. Las muestras de combustible recopiladas en el Aeropuerto Internacional Juanda estaban contaminadas con las partículas esféricas. Durante la ampliación del sistema de tuberías de suministro de combustible para nuevas áreas de estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Juanda de Surabaya, se detectaron deficiencias en la aplicación de los procedimientos adecuados durante la puesta en servicio. Sin advertirlo, entró agua salada al suministro de combustible. La presencia de agua salada afectó los monitores de filtro en el sistema de tuberías, liberando las partículas del polímero superabsorbente, SAP, en el combustible. La presencia de agua salada disminuye la capacidad natural del filtro para cerrarse cuando se encuentra saturado de agua. Los investigadores concluyeron que durante el proceso de reabastecimiento de combustible del avión, el polímero superabsorbente en el filtro se hinchó y solidificó debido a la presencia significativa de agua. Según se reabastecía de combustible, la alta presión de la bomba impulsó el gel de SAP a través del filtro y hacia el combustible, formando pequeñas esferas en el proceso. Durante el funcionamiento de los motores en vuelo, las esferas obstruyeron las unidades de medición de combustible, encargadas de regular la cantidad de combustible suministrado a los motores. Esto hizo que se atascaran en un ajuste de empuje específico. Irónicamente, este material que originalmente estaba diseñado para eliminar contaminantes del combustible, acabó convirtiéndose en un contaminante en sí mismo. La persona a cargo del abastecimiento de combustible de la aeronave no realizó ninguna comprobación cuando, en varias ocasiones durante el proceso, se detectaron vibraciones significativas en la manguera y un aumento en la presión. Esto debería haber alertado al operador de que algo no estaba funcionando correctamente. Sin embargo, ignoró estas señales evidentes y simplemente detuvo y reinició el suministro de combustible cada vez que se presentaba el problema, lo que resultó en la introducción continua de más agua salada y combustible contaminado en los tanques de la aeronave. En cuanto a la ubicación de la instalación de repostaje, los investigadores descubrieron que la instalación de reabastecimiento de combustible en Surabaya había sido revisada recientemente y que varias tuberías subterráneas de combustible habían sido reemplazadas durante las fuertes lluvias. Durante el proceso de corte de las tuberías de acero, estas fueron medidas y posteriormente selladas. Sin embargo, agua proveniente de un estanque desbordado cercano llegó a las líneas de combustible. El informe final presentó varias recomendaciones destinadas a mejorar los procedimientos de abastecimiento de combustible de las aeronaves en el aeropuerto de Surabaya, así como a fortalecer la supervisión del control de calidad del combustible. Airbus, por su parte, incluyó una nueva sección en el manual de referencia rápida del piloto del A330, titulada Sospecha de contaminación del sistema de combustible del motor. Esta adición proporciona a los pilotos herramientas para diagnosticar y abordar situaciones relacionadas con el combustible contaminado. Las lecciones aprendidas de este incidente son notables, destacando la importancia de seguir rigurosamente los protocolos para garantizar la seguridad en la aviación. Cualquier desviación, incluso la más pequeña o aparentemente insignificante, puede representar un riesgo para el vuelo y la vida de todos a bordo, como ilustra este incidente que estuvo al borde de terminar en el mar. Sin embargo, lo más asombroso es que no se registró ninguna pérdida de vida, a pesar de las expectativas y las dificultades asociadas con un aterrizaje en esas condiciones.
Mayday, mayday, we have an emergency. Un Boeing 747 se enfrenta a problemas en el aire poco después de su despegue en Ámsterdam. Los pilotos del vuelo se encuentran en una lucha desesperada por controlar el avión, que a duras penas puede mantenerse en el aire. Los pilotos ni siquiera saben lo peor. 2 de los motores se han desprendido de las alas y han caído al vacío. Mientras tanto, los habitantes de Ámsterdam miran horrorizados cómo el avión, gravemente dañado, regresa tambaleándose hacia el aeropuerto. ¿Podrán los pilotos llevar el enorme avión de vuelta a tierra antes de que sea demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 1862 de El Al. 4 de octubre de 1992. Aeropuerto Internacional de Schiphol, Ámsterdam. Un Boeing 747 de la compañía El Al realizaba los preparativos para un vuelo de cargo con destino Tel Aviv. El aeropuerto de Schiphol es uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Decenas de vuelos comerciales y de cargo cruzan los cielos cada hora, llevando pasajeros y mercancías a sus destinos en todo el mundo. Uno de estos vuelos rutinarios era el vuelo 1862 de El Al. El avión había llegado a Ámsterdam procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Había realizado una parada técnica para repostar combustible y realizar el cambio de tripulación, además de varias operaciones en tierra. Desde allí continuaría su vuelo hacia el aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv, Israel. El avión era un Boeing 747-258, fabricado y adquirido por El Al en 1979. A lo largo de sus 13 años de servicio, había acumulado casi 46.000 horas de vuelo. El 747 estaba impulsado por 4 motores Pratt & Whitney del modelo JT9D7J. A bordo del Boeing 747 se encontraban 3 tripulantes, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. El capitán era Yitzhak Fuchs, de 59 años de edad, un veterano piloto con más de 25.000 horas de experiencia en vuelo, 9.000 de las cuales fueron en el Boeing 747. Junto al capitán, en la cabina, se encontraba el primer oficial, Arnon Ohad, de 32 años de edad. A pesar de su juventud, contaba con una experiencia sólida de casi 4.300 horas de vuelo. Ohad tenía mucha menos experiencia en el Boeing 747, con poco más de 600 horas de vuelo en ese modelo de aeronave. Les acompañaba en cabina el ingeniero de vuelo Gedalia Sofer, de 61 años de edad. Contaba con una experiencia en vuelo de 26.000 horas, de las cuales 15.000 fueron en el Boeing 747. Aunque se trataba de un vuelo de cargo, había una cuarta persona más que viajaba junto a ellos como pasajero. Poco antes de las 4 de la tarde, hora local, mientras la tripulación se preparaba para salir del hotel, el Boeing 747 aterrizó de manera segura en Ámsterdam. Inmediatamente después, el equipo de tierra comenzó a preparar el avión para su salida programada a las 6:30 de la tarde. Esto incluía la carga de más mercancías, el repostaje del avión y la espera de la nueva tripulación que completaría el tramo final del vuelo. Sin embargo, además de la carga, el avión también había llegado con varios problemas técnicos. La tripulación del vuelo anterior había enfrentado una serie de inconvenientes durante el vuelo sobre el Atlántico, incluyendo dificultades con el piloto automático, problemas de comunicación con la radio y fluctuaciones en el voltaje del generador eléctrico del motor número 3. Sin embargo, ninguno de estos problemas se consideró lo suficientemente grave como para retener el avión en Ámsterdam, y los ingenieros de tierra habían realizado varias reparaciones provisionales. En ese momento los nuevos pilotos ya habían llegado al avión. Cuando el capitán Fuchs llegó al avión, se le informó sobre los problemas técnicos y también se le comunicó que había un pasajero especial a bordo. Se trataba de Anat Solomon, de 23 años. Viajaba a Tel Aviv para comenzar un nuevo capítulo en su vida, ya que planeaba casarse con un compañero de trabajo de El Al en Israel. Aunque poder viajar en uno de los vuelos de la compañía de forma gratuita era una ventaja como empleada, en pocos minutos este aparente beneficio se tornó en un problema significativo. A las 5:07 de la tarde, debido a un cambio de franjas horarias del control del tráfico aéreo, el vuelo 1862 finalmente estaba listo para embarcar. Con más de 70.000 litros de combustible y 114 toneladas métricas de carga a bordo, de las cuales 6:30 se consideraban mercancías peligrosas de bajo grado, la aeronave comenzó los primeros pasos de su salida con la ayuda del remolcador. El capitán encendió los motores, y tras completar las verificaciones posteriores al arranque, los 4 motores estaban funcionando correctamente.
6 minutos más tarde, el avión estaba listo para continuar con el vuelo. El capitán comenzó a dirigir el enorme avión hacia la pista de despegue. En pocos minutos, el avión estaría alineado y listo para despegar. Pocos minutos después, el capitán Fuchs alineó el avión en la pista y le pasó el control al primer oficial O'Had. Este último se encargaría de controlar el avión durante el vuelo de 4 horas y media, mientras que el capitán se ocuparía de las comunicaciones por radio y del papeleo. Al menos ese era el plan. Pocos minutos después, con el avión alineado en la pista de despegue, el primer oficial impulsó los 4 potentes motores para iniciar el despegue. El Boeing 747 comenzó a acelerar por la pista, ascendiendo unos instantes después hacia el cielo. Durante los primeros minutos, todo transcurrió según lo previsto. El imponente Boeing 747 ascendió rápidamente hacia el cielo sobre Ámsterdam. Los pilotos replegaron el tren de aterrizaje y levantaron los flaps en fases. El vuelo 1862 se encontraba en el aire, pero pocos minutos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 6.500 pies de altitud, esta normalidad fue interrumpida de manera inesperada. El motor interior del lado derecho del ala se sacudió violentamente y luego colisionó con el motor número 4. El vuelo 1862, que había perdido literalmente 2 de sus motores, se enfrentaba a una situación crítica. Lo que había comenzado como una tarde tranquila se había convertido en una pesadilla. En la cabina, los pilotos atónitos intentaban comprender lo que acababa de ocurrir. Estaban entrenados para enfrentarse a fallos de motores, pero esta situación era completamente diferente a cualquier escenario que hubieran practicado en el simulador. Además, no tenían ni idea de que habían perdido los motores, ya que desde la cabina no había manera de verlos, ni contaban con instrumentos que indicaran que los motores se habían desprendido. Los instrumentos asumían de manera natural que los motores estaban conectados, lo que llevó a los pilotos a ser engañados sobre la situación real. El capitán Fuchs reemplazó al primer oficial O'Had en ese momento. Tenía mucha más experiencia con el Boeing 747 y tendría que utilizar todas sus habilidades para manejar esta crisis. Mientras el capitán Fuchs intentaba desesperadamente recuperar el control del avión, el primer oficial envió una llamada de emergencia. Aunque había múltiples alarmas sonando y luces de advertencia parpadeando, la cabina estaba tan iluminada que ninguno de los miembros de la tripulación se dio cuenta de que los 2 motores del lado derecho se habían desprendido del avión. A pesar de la confusión, era evidente por la forma en que se comportaba el avión, que habían perdido toda la potencia de los motores del lado derecho. Lamentablemente, los motores no fueron la única cosa que habían perdido. Los testigos en tierra escucharon múltiples impactos y vieron objetos caer del cielo. Sorprendentemente, sabían más sobre lo que estaba ocurriendo que los pilotos, e incluso que el propio control de tráfico aéreo. El capitán Fuchs luchaba intensamente con los controles del avión. Con toda la potencia ahora procedente del lado izquierdo, el avión comenzaba a girar hacia la derecha. Para mantener el avión nivelado y evitar una pérdida de control, el capitán tuvo que aplicar una fuerza considerable al control del ala izquierdo mientras luchaba contra la situación. Mientras tanto, los demás miembros de la tripulación intentaban evaluar el alcance de los daños, una tarea complicada debido a los múltiples cables dañados tras la pérdida de los motores. Los motores desprendidos también habían desgarrado numerosos cables, incluyendo los del sistema de alerta de incendios. Este sistema estaba diseñado para activar una advertencia de incendio si se producía un fallo en el cableado. En el vuelo 1862, se activó la alarma de incendio en el motor número 3. Sin embargo, no solo no había fuego en el motor número 3, sino que los motores 3 y 4 ya no estaban en el avión. Mientras el avión se dirigía hacia abajo con el viento en contra, los pilotos no tenían idea de cuán grave era realmente su situación. Según el manual de entrenamiento de Boeing, incluso con la pérdida de 2 motores del mismo ala, un Boeing 747 debería ser capaz de mantenerse nivelado utilizando el timón de dirección sin necesidad de alerones. Sin embargo, esta no fue la realidad de esa noche. Pronto veremos las razones detrás de esta discrepancia. Para corregir el gran desequilibrio de potencia, el capitán tuvo que hacer más que simplemente controlar el timón. También necesitaba inclinar su columna de control hasta 60 grados hacia la izquierda. Si permitía que el avión se inclinara demasiado, podría entrar en una espiral hacia la derecha de la que no podría recuperarse. El Boeing 747 dañado empezó a girar gradualmente. Mientras los pilotos se preparaban para el aterrizaje, la adrenalina en la cabina aumentaba.
Esta emergencia no se parecía en nada a lo que los pilotos habían entrenado. La razón es que, cuando se desprendieron los dos motores, también se rompieron líneas hidráulicas cerca de la parte delantera del ala. Como ocurre con la mayoría de los Boeing 747, la potencia hidráulica se utiliza para mover los controles de vuelo, como los alerones, que permiten que el avión se incline de un lado a otro. En el vuelo 1862, la falta de presión hidráulica impidió que los alerones del lado derecho funcionaran correctamente, lo que dificultó enormemente el control del avión para girar hacia la izquierda. Esta dificultad se vio agravada por el hecho de que el avión, al haber perdido ambos motores en el lado derecho, tendía a girar hacia la derecha de manera natural. En otras palabras, el avión ahora solo permitía que los pilotos giraran en una única dirección. Para empeorar las cosas, el alerón exterior del ala estaba prácticamente inactivo. Solo podía moverse libremente en el flujo de aire de baja presión sobre la parte superior del ala. Este alerón inmóvil provocó una resistencia adicional, que intensificó la tendencia del avión a desviarse hacia la derecha. Esto explica por qué al capitán le costaba tanto controlar el avión, y por qué tuvo que hacer ajustes en los controles mucho mayores de lo que normalmente se requeriría en una situación de emergencia. Sentado detrás de los pilotos, el ingeniero de vuelo tenía una vista privilegiada de la situación. Al analizar los daños del avión a partir de los indicadores y diales, pudo identificar que la pérdida de dos de los sistemas hidráulicos del avión había hecho que dejasen de funcionar muchos otros sistemas críticos. Además de los alerones, el tren de aterrizaje, los flaps, los frenos del timón, los spoilers y los inversores de empuje, dependían de la presión hidráulica para funcionar. La falta de presión hidráulica había afectado o degradado significativamente el funcionamiento de estos sistemas. Esta fue una situación increíblemente desalentadora. Todos estos sistemas son cruciales para reducir la velocidad del avión durante la aproximación a la pista y para detenerlo una vez aterrizado en tierra. Incluso si los pilotos lograban alinear el avión con la pista para aterrizar y mantener el control, tendrían que enfrentarse a los problemas de un avión que se comportaba de manera muy diferente a como están acostumbrados en condiciones normales. La combinación de fallos y la severa degradación de los sistemas de control obligó al capitán a luchar físicamente con el pesado y poco receptivo Jumbo. El control de tráfico aéreo instruyó a la tripulación para que se pusieran en contacto con la frecuencia de aproximación, de modo que otro controlador pudiera guiarles. El primer oficial procedió a transmitir por radio con la nueva frecuencia. Triple 1862, we have an emergency number 3 and number 4 engine inoperative, request 27 for landing. La pista 27 no era la mejor opción para el aterrizaje. Estaba experimentando un fuerte viento de cola, lo que incrementaría significativamente la velocidad del avión en relación con el suelo durante el aterrizaje. Esto no solo aumentaría la distancia requerida para detenerse, sino que también elevaría las fuerzas a las que el avión y la tripulación estarían expuestos durante el aterrizaje. El controlador se sorprendió de la intención de la tripulación de aterrizar en la pista 27 en dirección oeste, pero dada la gravedad de la emergencia, no era de su competencia cuestionar su decisión. El controlador enfatizó el hecho de que el avión estaba a solo 12 millas de la pista, unos 19 kilómetros. Aunque esto puede parecer una gran distancia, para una aeronave de esta envergadura, representaba menos de 5 minutos de tiempo de vuelo desde su posición actual. La tripulación volaba demasiado alto y rápido, y además, la pista tenía viento de cola. Si iban a aterrizar allí, necesitarían aumentar la distancia entre ellos y la pista. Canal 1862, what is the distance you need to touch down? 12 mile final we need for landing. How many miles final, correction, how many miles track miles you need? Millas de pista es el sistema que utilizan los pilotos y controladores para referirse a la distancia real que recorrerá un avión en su aproximación a la pista, en lugar de limitarse a la distancia directa en línea recta. We need a 12 mile final for landing. Okay, right, heading 100, right, heading 100. Heading 100. El controlador ideó un plan para darle a la tripulación el tiempo y las millas de ruta adicionales necesarias para reducir la velocidad, descender y preparar la aeronave para la aproximación final. Redirigió al 747 hacia una trayectoria al este.
La idea era que después girasen la aeronave 270 grados a la derecha, para alinearla con la pista 27 para el aterrizaje. El capitán bajó la potencia de los dos motores que les quedaban, para reducir la velocidad del avión. Necesitaban alcanzar una velocidad específica para aterrizar el avión de manera segura, pero se encontraron con su siguiente problema. A medida que el avión se ralentizaba, requería más sustentación para mantenerse en el aire. Para generar esta sustentación, los pilotos necesitaban usar los flaps. Pero al seleccionar la primera posición de los flaps, encontraron un problema que hasta ese momento desconocían. Los flaps no funcionaban. 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out? Number 3 and 4 are out, and we have problems with our flaps. Problem with the flaps. Roger. Heading 100, Delal 1862. Thank you, 1862. Sin poder utilizar los flaps de manera adecuada, los pilotos no podían reducir la velocidad del avión para el aterrizaje. Sumado a esto, tenían el viento en cola que ya enfrentaban y la pérdida de ambos motores del lado derecho. Las cosas se complicaban para ellos de regreso al aeropuerto. Cuando el avión estaba a 13 millas de la pista, unos 24 kilómetros, el controlador les indicó que realizasen un giro a la derecha para alinearse con la pista 27. Los pilotos continuaron el giro hacia el oeste, pero sin flaps, la velocidad del avión era mucho más alta de lo normal. Roger, 1862. Your speed is... Say again? Your speed? Speed is 260. Okay, you have around 3 miles to go to touchdown. Speed is all yours. You are clear to land runway 27. Clear to land 27. Como resultado, el giro fue menos cerrado de lo esperado, y pasaron por encima de la línea central de la pista. Su situación estaba empeorando rápidamente. No solo enfrentaban problemas significativos a bordo, sino que los problemas para controlar la aeronave eran tan graves que no podían alinear el avión con la pista del aterrizaje. Al percatarse de esto, el control de tráfico aéreo les indicó que giraran más a la derecha para realizar el sistema de aterrizaje por instrumentos. Hello, 1862. Right turn, heading 270, just on the localizer, cleared for approach. Right 270. Los pilotos eran totalmente conscientes de que su aproximación no estaba saliendo según lo planeado. A solo 12 millas de distancia, 19 kilómetros, estaban muy cerca de la pista, pero lo que les esperaba era una tarea casi imposible. Aún volaban demasiado rápido, y al sur de la línea central de la pista. Necesitaban corregir su trayectoria. Estaban a muy pocos minutos de distancia de la pista, pero para llegar allí, los pilotos tenían grandes obstáculos en el camino. Esto se hizo más evidente cuando comenzaron a reducir la velocidad. Sin flaps para proporcionar sustentación a velocidades más bajas, los pilotos necesitaban aumentar el ángulo de ataque. Cuanto más inclinaran el avión hacia arriba, más sustentación generaría. Inclinar el morro hacia arriba era la única forma en que los pilotos podían volar a baja velocidad sin usar los flaps. Sin embargo, realizar esta maniobra tenía un efecto secundario negativo. Todo el flujo de aire que impactaba en la ahora expuesta superficie inferior del ala hacía que ésta se ralentizara. El capitán necesitaba encontrar un equilibrio perfecto. Debía reducir la velocidad del avión lo suficiente como para aterrizar, pero no tanto como para dejar de generar sustentación y provocar una caída. Si el único problema que enfrentaban los pilotos fueran los flaps, la solución sería relativamente sencilla. Podrían mantener una velocidad más alta, aumentando la potencia de los motores. Pero en este caso, esta solución no era viable, ya que los motores que les quedaban estaban en un solo lado del avión, lo cual solo haría que el avión girase. El capitán Fuchs sabía que necesitaría recurrir a toda su experiencia y tomar rápidas decisiones para lograr aterrizar el avión de forma segura, y aún así, podría no conseguirlo. A medida que la velocidad del avión disminuía, el timón y los alerones restantes recibían menos flujo de aire sobre sus superficies. Con menos flujo de aire, su capacidad para realizar su función se reducía, convirtiendo la situación en una batalla perdida. El vuelo 1862 volaba a baja altura sobre los poblados suburbios de Ámsterdam. A medida que el avión se ralentizaba, se inclinaba hacia arriba. Para mantenerlo en vuelo, el capitán Fuchs aumentó la potencia de los motores. Sin embargo, al aumentar la potencia, el avión giró hacia la derecha. El capitán tuvo que girar con fuerza los controles para volver a inclinar el avión hacia la izquierda. El avión todavía se encontraba a 8 millas, 13 kilómetros del aeropuerto. En ese momento, la velocidad del 747
había disminuido tanto que ya no podían contrarrestar la asimetría de la pérdida de los motores. El avión se desniveló súbitamente hacia la derecha, y el morro se inclinó bruscamente hacia abajo. Tarim, con los flaps. Con los flaps, Tarim. Twist the gears. Going down, 1862. Going down. El avión había entrado en pérdida. El sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó en la cabina. Too low, terrain, too low, terrain. Ya no había nada más que la tripulación pudiera hacer. A las 6:35, el impacto fue devastador. El Boeing 747 se estrelló contra 2 edificios de apartamentos, situados en el corazón de Bijlmermeer. La explosión envolvió toda la zona en llamas, arrasando todo a su paso. En ese instante, una densa columna de humo era visible desde la torre de control emergiendo del lugar del accidente. El avión ya no aparecía en el radar. Los controladores comunicaron la última ubicación detectada del avión, y de inmediato se desplegó al personal de emergencia para identificar el punto exacto del siniestro. A bordo se encontraban los 3 miembros de la tripulación y un único pasajero. Todos ellos fallecieron en el impacto. No tardaron en surgir preguntas sobre cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud. ¿Cómo fue posible que 2 motores se desprendieran del ala? Cuando los investigadores recuperaron los 2 motores del fondo de un lago, descubrieron algo sorprendente. Los pernos que conectaban los pilones del motor al ala y al motor en sí habían cedido debido al estrés repetido y las vibraciones acumuladas en el metal. Durante cientos de vuelos, habían causado la formación de grietas, que lentamente se hicieron más grandes. Este problema había ocurrido justo antes de que el vuelo 1862 partiera de Ámsterdam. Increíblemente, Boeing ya era consciente de este problema. En los 15 meses anteriores al accidente, los soportes de los motores de varios aviones operados por China Airlines, Evergreen y otros habían cedido en pleno vuelo, lo que resultó en 2 accidentes mortales y 1 grave. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido numerosas directivas sobre la idoneidad para volar en relación con este defecto, abordando varios problemas de fatiga en la estructura del pilón, incluyendo pernos fusibles, lengüetas y fijaciones. Sin embargo, se seguían descubriendo nuevas grietas y fallos con frecuencia, lo que generaba dudas sobre la resistencia de la estructura. Finalmente, Boeing se vio obligada a desarrollar un perno fusible de acero inoxidable, que ofrecía una vida útil significativamente mejorada en cuanto a fatiga y crecimiento de grietas. Afortunadamente, esta mejora ha solucionado fallos catastróficos como el del vuelo 1862. Lamentablemente, este cambio llegó demasiado tarde para las víctimas. Rindamos homenaje a las víctimas del vuelo 1862 y a todos aquellos que contribuyeron en mejorar la seguridad aérea.